críticos. Dada una función y igual a f de x, decimos que un punto x igual a c en su dominio es un punto crítico en esta función si se cumple que la derivada primera en este punto es igual a 0 o no existe. Es decir que en x igual a c, decimos, ¿sí? Hay un punto crítico, lo escribo, hay un punto crítico si y solo si se cumple que f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Ya habíamos visto que cuando una función tiene máximos o mínimos de cualquier tipo, sea locales o absolutos, en ellos ocurre que existe una tangente horizontal a la curva y por lo tanto la derivada primera en cualquiera de estos puntos es igual a 0. La vinculación que tenemos entonces es que si una función tiene un máximo o un mínimo de cualquier tipo, entonces existe un punto crítico en ese lugar, ya que sabemos que la derivada primera en ese punto se anula. Desde el punto de vista geométrico, lo que ocurre es que si estamos diciendo que f' de c es igual a 0, estamos hablando de la existencia de una tangente horizontal en esos puntos. Entonces, por ejemplo, teniendo esta curva acá particular, vamos a tener este punto o este otro, en los que tenemos f' de c igual a 0, ya que estamos diciendo pendiente de la recta tangente en esos puntos y son tangentes horizontales en ambos casos. Entonces tenemos un punto crítico en x igual a b, un punto crítico en x igual a c con f' de c igual a 0. Digo c, ahí son b y c en este caso, ¿sí? La otra posibilidad es que no exista f' de c, lo cual quiere decir que no existe la pendiente de la recta tangente. Se puede tratar, por ejemplo, del caso de una función que tenga un pico con una tangente vertical, que sería este caso, o directamente que no pueda trazarse la tangente, ¿sí? Teorema de Rolle. Vamos a analizar ahora a una función y igual a f de x que cumple las siguientes tres condiciones que son hipótesis para que se cumpla la propiedad que es la que establece este teorema. Las tres condiciones que tiene que cumplir esta función son: la primera de ellas es que la función está definida en un intervalo cerrado AB y que es continua en este intervalo. La segunda condición es que la función tiene que ser derivable en el intervalo abierto AB. Esto va a significar que en todos los puntos de ese intervalo es posible el trazado de tangentes y el cálculo de sus pendientes. Eso significa entonces que es derivable. Y la tercera condición es que las imágenes de los extremos A y B tienen que ser iguales. Si se cumplen estas tres condiciones para una determinada función, entonces la propiedad lo que establece es que existe por lo menos un número C en el intervalo AB tal que f' de c es igual a 0. Es decir que, dada entonces la función con las condiciones, en algún punto interior de este intervalo, lo que va a ocurrir es que la derivada en ese punto es igual a 0. Desde lo geométrico lo que estamos diciendo es, dadas todas esas condiciones, existe por lo menos un punto en el interior del intervalo en el que tenemos una tangente horizontal a la curva. Analicemos ahora los distintos gráficos desde lo geométrico. Tenemos esta primera posibilidad, recordemos las tres condiciones, definida en un intervalo cerrado AB
continua, derivable, se pueden trazar tangentes, allí la tangente coincide con la función en sí. Todos los puntos en ese intervalo cumplen la condición de que f' en cada uno de ellos es igual a 0, ya que se trata de una recta horizontal, un segmento de recta en realidad, pero para cada uno de ellos la pendiente es igual a 0. En este segundo caso nosotros tenemos la función, otra vez cumple todas las condiciones, intervalo cerrado, imágenes en los extremos iguales, continua, y es posible el trazado de tangentes. Entonces, hay un punto acá, en este caso lo encontramos acá, en el que nosotros tenemos el punto C que menciona ahí lo teórico, y tenemos f' de C igual a 0, es decir, una tangente horizontal en ese punto. Ocurre acá que si f de A y f de B son iguales y existen valores x, todos en este caso particular, en los que f de x es mayor que f de A o f de B porque son iguales, entonces para pasar desde f de A a ese valor mayor que es f de x y después volver a f de B que tiene la misma altura, entonces necesariamente deberá pasar por un punto que es un máximo. En el otro sentido tenemos a esta situación. De nuevo, condiciones del teorema, intervalo cerrado, continuidad, f de A igual a f de B. Y también tenemos un punto acá, en este caso C, en el que tenemos una tangente horizontal. Y por lo tanto, f' en ese punto va a ser igual a 0. De igual forma que en el caso anterior, solo que pensando en el otro sentido, tenemos si f de A y f de B son iguales, y todos los x en ese intervalo son menores, sus imágenes son menores que f de A y f de B, entonces para pasar de f de A hasta f de B, teniendo valores intermedios que son menores, necesariamente deberá pasar por algún punto en el que hay un mínimo. Y después, la otra condición que tenemos, la otra situación, que tenemos que tener en cuenta es que el teorema me dice existe por lo menos uno, lo cual quiere decir que no necesariamente es un único punto. Si observamos lo que ocurre en este caso particular, tenemos a este punto y a este otro, en el que tenemos máximos y mínimos, por lo tanto habrá tangentes horizontales y se cumplirá que f' de C es igual a 0. Analizamos ahora el teorema del valor medio. Partimos nuevamente de una función igual a f de x definida en un intervalo cerrado AB y es continua en este intervalo y también cumple que es derivable en el intervalo abierto AB. Entonces, si se cumplen estas condiciones, el teorema establece que va a existir por lo menos un número C en el interior del intervalo AB, tal que se cumple que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Si nosotros analizamos qué significa esto que tenemos acá, en el primer miembro tenemos la derivada de la función en el punto C que dijimos que es interior al intervalo AB. Ahora, ese punto entonces va a tener, en ese punto tenemos la pendiente de la recta tangente, significa el primer miembro, ¿sí? En el segundo miembro, si analizamos f de B menos f de A sería el incremento en y B menos A el incremento en X, lo cual va a significar la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos A, f de A y B, f de B. Eso significa entonces el segundo miembro. Entonces, lo que nos está diciendo el teorema es, bajo estas condiciones, existe por lo menos un valor C en el que la pendiente de la recta tangente en este punto es igual a la pendiente de la secante que pasa por los puntos, entonces, en donde tenemos A y f de A, B y f de B, extremos del intervalo, con sus imágenes. Entonces,
Entonces analicemos gráficamente, geométricamente, lo que significa esa expresión. Tenemos acá entonces, siempre analizamos primero que se cumplan las condiciones que nos pide el teorema, o sea, las hipótesis de trabajo. Tenemos, por un lado, definida en un intervalo cerrado AB, es continua en ese intervalo, y en todo ese interior del intervalo podemos trazar tangentes. No hay problema con eso y calcular sus pendientes. Lo que va a decir entonces, hay un punto que cumple. Vamos a comenzar acá trazando la recta secante que estamos mencionando por los puntos AF de A y BF de B. Esta sería entonces la recta secante con esta pendiente. Lo que está diciendo el teorema es que si eso ocurre va a existir por lo menos un punto en el que tengamos una tangente en ese punto paralela a esta recta que recién trazamos. Lo estoy por hacer, como no tengo la forma definida de la función, lo que estoy por hacer es trazar directamente con lo geométrico, pero solamente calculando. No estamos diciendo que este sea un método apto para el trazado, solo estamos mostrando a modo de ejemplo. Entonces, teniendo esto, en algún momento acá vamos a tener una tangente paralela en un punto. Vamos a llamarle C a este punto de contacto, y este punto entonces es el que menciona en el teorema. No estamos diciendo, al igual que ya explicamos antes, que este punto sea único. Si tenemos una gráfica de este tipo y trazamos primero la secante por los puntos AF de A y BF de B. Trazo la secante. Estamos diciendo, van a haber tangentes paralelas a esta secante. Voy a marcar esos puntos aproximadamente, por supuesto. Tendríamos esos puntos allí. Voy a marcar entonces para que sean visibles puntos de contacto. Tengo C y tengo D, puntos interiores al intervalo en los que ocurre lo que menciona el teorema. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función. Vamos a considerar entonces una función igual a f de x. Y lo que vamos a ver ahora, cómo se hace la determinación de cuáles son los intervalos en los que la función crece y cuáles son aquellos en los que la función decrece. Para llegar a la conclusión de cómo se hace el análisis del crecimiento y decrecimiento por los intervalos del dominio, vamos a tener entonces, por ejemplo, geométricamente la gráfica de esta función. Tenemos en x igual a A un máximo, en x igual a b un mínimo. Si fuera un intervalo cerrado, también tenemos máximos y mínimos locales en los puntos extremos, en este caso. Pero vamos a analizar qué es lo que ocurre con las pendientes de las rectas tangentes a la curva en los puntos en los que la función es creciente o decreciente. Hablamos de todo un intervalo. Por ejemplo, en este sector la función es creciente. Recordemos que las funciones crecientes se caracterizan porque las imágenes de los puntos x en ese intervalo son mayores que las imágenes de los x que están antes que él. Entonces, en este caso vamos a tener, nosotros acá voy a trazar algunas de las tangentes. Tengo ahí algunas de ellas. En todas estas rectas tenemos que pensar cuál es el signo de la pendiente de estas rectas. Pensemos al eje X a esta altura en el punto de contacto, y el ángulo de pendiente de cada una de esas rectas será un ángulo agudo. Es decir, teniendo un ángulo agudo, la tangente de esos ángulos es positiva. Es decir que cuando tenemos un intervalo en el que la función es creciente, la derivada primera será positiva. Eso es porque estamos diciendo la tangente trigonométrica es positiva para ángulos que son agudos. ¿Qué va a pasar en
fijan en otro caso, cuando tenemos una función que es decreciente en este intervalo, por ejemplo. Voy a trazar algunas de las rectas tangentes. Tenemos este caso, tenemos este otro, o este. Entonces, en cualquiera de esos casos podemos ver, en este es visible incluso el ángulo de pendiente, ese ángulo es obtuso, lo cual va a significar un ángulo del segundo cuadrante y por lo tanto tendrá una tangente trigonométrica con signo negativo. Es decir que en los intervalos en los que la función es decreciente, lo que ocurre es que la derivada primera tiene signo negativo. En definitiva, si f' es mayor que 0 en un intervalo, entonces va a significar que la función es creciente en ese intervalo. Si f' es menor que 0 en un intervalo, la función es decreciente en ese intervalo. Por supuesto que en los puntos exactos en donde tenemos A y B, que se encuentran máximos y mínimos, A y B en nuestro caso, donde hay máximos y mínimos, tenemos una tangente horizontal, que ya dijimos que tiene pendiente igual a 0. Y esa entonces nos separa a un intervalo de, en este caso, crecimiento, está la tangente horizontal, acá tengo f' mayor que 0, igual que 0, menor que 0 en este intervalo, vuelvo a tener igual que 0 donde hay un mínimo y en este intervalo donde vuelve a ser creciente volverá a ser mayor que 0. Vamos a trabajar este primer ejemplo para la localización de los máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Tenemos entonces f de x igual a 3x cuarta menos 4x cubo menos 12x cuadrado más 5. Lo que tengo que hacer en primer lugar es obtener la derivada primera. F' de x será igual a 12x cubo menos 12x cuadrado menos 24x. En esto tengo un factor común que es 12, el numérico, y x como variable. Si sacamos ese factor común, va a quedar x cuadrado menos x menos 2. Tengo que buscar las raíces porque recordemos que estoy definiendo cuáles son los puntos críticos, y puntos críticos serían, en este caso, como no hay denominadores, no se trata de una función racional, no habrá puntos, se trata de una polinómica, no habrá puntos en los que no esté definida la derivada, no existe, ¿sí? la pendiente, ¿no? Entonces lo que buscamos son aquellos puntos en los que la derivada primera es igual a 0. Uno de ellos ya será x igual a 0 porque tengo a este factor aquí. Pero los otros, mejor dicho, como se trata de un polinomio de tercer grado, va a tener 3 raíces, que son los 3 valores en los que valdrá 0 f'. Tengo que buscar los valores de x con la resolvente, lo hago en cálculos auxiliares. Tengo entonces x es igual a 1 más menos la raíz de 1 más, sería 4 por 2, 8, todo sobre 2. Entonces tengo x sub 1 es igual a, esto sería la raíz de 9, que es 3, 1 más 3, 4 sobre 2, 2. Y la segunda raíz, 1 menos 3, que es menos 2, sobre 2 es igual a menos 1. Tengo entonces, si bien acá le puse 1 y 2 para separar, tengo una tercera, como ya lo dijimos, que es el x igual a 0. Así que acá tenemos que los puntos críticos de la función que nos dieron son x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a 2, x sub 3 igual a menos 1. No necesito acá escribirlos en orden, nada más estoy numerando para entender que son 3 esos puntos críticos. Lo que vamos a hacer a continuación, ya tenemos los puntos críticos, no está definido todavía si en ellos hay un máximo o un mínimo o no ocurre ninguna de esas dos cosas. Recordemos que ya lo dijimos, si en un punto la derivada primera es igual a 0, lo que tengo con seguridad es un punto crítico, pero no puedo afirmar a partir de esto
que exista un máximo o un mínimo en ese punto. ¿Cómo vamos a hacer para determinar? Entonces vamos a combinar la información de lo que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento con lo que ya conocemos. Si en un intervalo la función es creciente, aparece el punto crítico en el que la derivada primera es igual a 0 y luego pasa a ser decreciente, en ese punto hay un máximo. Y también en el caso contrario, es decir, si en un intervalo la función es decreciente, encontramos un punto en el que la derivada primera es 0 y luego la función pasa a ser creciente, es decir, con las derivadas mayores que 0, entonces se tratará de un mínimo. Si ocurre que la derivada es positiva, lo cual quiere decir la función es creciente, se encuentra uno con el punto crítico f' igual a 0 y luego de ese intervalo el que continúa sigue teniendo f' mayor que 0, entonces la función sigue siendo creciente, con lo cual entonces ocurrirá alguna otra cosa, pero no existe un máximo o un mínimo en ese lugar, y por supuesto lo mismo ocurre si en ambos sentidos es decreciente. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer para determinar lo que estamos diciendo? Voy a hacer acá nada más un pequeño esquema para ubicarnos en la recta real. Nosotros tenemos a las tres raíces que encontramos. Está el menos 1, 0, 1 y 2. Para poder marcar los intervalos. Entonces, lo que hacemos es como una tabla, es una tabla y vamos a ir marcando. En el intervalo nosotros vamos a tener desde menos infinito hasta menos 1, siempre se trabaja con intervalos abiertos aquí, ya que acá nosotros tenemos esos puntos que son los puntos críticos. A partir de tener esto vamos a tener un segundo intervalo que va entre menos 1 y 0, un tercer intervalo entre 0 y 2 directamente, siempre marcando las raíces, y un cuarto intervalo que será toda una semirrecta desde el 2 a más infinito. Recordemos que estoy considerando el dominio completo de la función. Luego de esto entonces voy a marcar los distintos factores en los que se puede expresar a la derivada. Completo acá tengo 12x que ya tenía, y a x cuadrado menos x menos 2 lo voy a expresar en función de las raíces que dijimos que son menos 1 y 2. No importa el orden. Tengo entonces x más 1 por x menos 2 y así nos queda expresada la derivada, y esos son los factores que voy a considerar aquí. Es decir, 12x por un lado, x más 1 por el otro, x menos 2 por el otro, y acá entonces tenemos el signo de la derivada y la función creciente o decreciente vamos a determinar en la última columna. Bien, entonces tenemos la tabla, vamos a ir pensando en valores que pertenezcan a este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1. Puedo pensar en general o puedo tomar un ejemplo particular, es decir, un número real comprendido en este intervalo, y hacer la sustitución para ver cuál es el signo de ese producto, en este caso, o sumas y restas en estos otros. Muy bien, teniendo desde menos infinito hasta menos 1, supongamos que tomamos a modo de ejemplo el número menos 5. Si multiplico menos 5 por 12, esto va a salir menos 60, lo cual significa que esto, 12x, tendrá signo negativo. Y cualquiera sea el número, todos van a ser negativos, por 12 positivo es negativo. Ahora, si a este número, por ejemplo el menos 5, le sumamos 1, va a quedar menos 4, con lo que seguirá siendo negativo. Ahora, para este tercer caso, tengo un número, por ejemplo menos 5, si a eso le resto 2, seguirá siendo negativo el resultado, con lo cual tengo 3 signos menos. El signo de la derivada voy a obtener multiplicando a los 3 signos que obtuve, que son los 3 signos que tienen los factores al reemplazar los valores de x. Voy a tener el producto de 3 signos menos, es negativo también, y entonces eso va a significar que la función es decreciente en este intervalo, porque la derivada primera es negativa en ese sector.
Muy bien, pasamos a un intervalo ahora entre menos 1 y 0. Ya dijimos, puedo tomar un ejemplo o pensar en general. Si tomo, por ejemplo, menos 0,5. Menos 0,5 por 12 es menos 6, con lo cual quedará negativo. El 0 es como máximo que no toma ese valor, entonces todos son negativos, por 12 positivo va a quedar negativo. Si a menos 0,5 o todo número que sea mayor que menos 1 hasta el 0 le sumo 1, ahora esto va a pasar a ser positivo. En el caso del 0,5 pasaría a ser 0,5 positivo el resultado. Si a ese número negativo le resto 2, entonces seguirá siendo negativo en este caso, ¿sí? Ahora, el producto de estos tres signos pasa a ser ahora positivo, es decir, que la función en ese intervalo es creciente. Ahora, cuando nosotros pasamos de una función que decrece, se encuentra la raíz menos 1 en el medio y luego la función comienza a ser creciente, va a significar que en x igual a menos 1 lo que hay es un mínimo. Mínimo, ¿sí? Pasemos a este. Después vamos a completar si es local o absoluto. Vamos a ver qué ocurre. Cuando tengo un número entre 0 y 2, tomemos a modo de ejemplo el 1. El 1 entonces multiplicado por 12 es positivo, sumándole otro positivo queda positivo y restándole 2, son todos números menores que 2, esto va a quedar negativo. El producto de los tres signos es menos, con lo cual la función vuelve a ser decreciente. Tengo entonces función creciente, una de las raíces del polinomio de la derivada, y después tengo función decreciente. Entonces tenemos, en este caso estoy hablando del 0, en x igual a 0 vamos a tener un máximo. Y ahora pasamos a este intervalo desde 2 a más infinito. Puedo tomar otra vez un ejemplo, tomemos el 4. Bueno, 12 por 4, siendo un número positivo 48, va a quedar positivo. Si le sumo 1, seguirá siendo positivo. Y siendo todos números mayores que 2, si le resto 2, es positivo. El producto de los tres signos es positivo también, y la función nuevamente pasa a ser creciente en este intervalo. Y por último, entonces tenemos que en x igual a 2 tenemos pasó de decreciente a creciente, tenemos un mínimo. Vamos a mostrar ahora la gráfica de la función en GeoGebra.